días en este viernes maravilloso. Bueno, un poco de viento sí que hace, pero el tiempo es así, ¿no? Y nos lo estamos cargando como señal de la pronta venida del Señor. Bueno, pues estamos aquí en el 100.2 de FM, en tu radio amiga, la radio que te acerca al Señor, por supuesto, Radio Amanecer, 100.2 de FM. Y hablamos desde el programa Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Sabes que cada 2 semanas tenemos un invitado especial, un pastor de la congregación. De la congregación me refiero de la iglesia en Málaga, porque no hay 100 iglesias, hay una iglesia, la Iglesia Evangélica en Málaga, bendito sea el nombre del Señor. Este programa está patrocinado por Iglesias del Monte, que son las que respaldan este programa, y por supuesto por la Fraternidad de Pastores, que también nos respalda al programa y a la emisora. Bueno, pues hoy tenemos aquí a un querido pastor y amigo de mucho tiempo en la obra, Rafael Conde. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios estamos muy bien. Sí. Bien, ¿no? Viene con folios preparados, así que agarrado porque nuestro hermano está preparado. Bueno, Rafael, no sé si tú sabes que el programa se trata de conocerte un poquito más, sí, de que los oyentes que nos escuchan, a los cuales le damos un beso muy fuerte, sí. Y a todos los que nos veis y nos escucháis, pues que te conozcan un poquito más, que sepan cómo eres, tus datos biográficos, tus trapos sucios, no sé, lo sí, normal. Lo que haga falta. Bueno, pues coméntame. Aquí estamos abiertos a lo que hay. ¿Tú eres boquerón? Yo soy boquerón, sí. Ah, ya bueno, yo que tenía tu arte. Yo nací en un pueblo de Málaga. ¿Ah, sí? Yo nací en Arriate, es un pueblo cercano a Ronda. Arriate, sí, allá hace frío, ¿no? Sí, en sí. invierno. En verano hace mucho calor. Sí, claro. Bueno, y cuéntanos de tus padres o de tus abuelos. ¿Tienes alguna anécdota, alguna cosa de entonces, alguna curiosidad? Bueno, mis padres no eran creyentes, no son creyentes. Y en mi familia yo fui el primero en entregarse al Señor. Yo me convertí muy joven. ¿Con qué edad? Con 17 años. Ah, bueno, sí. 17 años. Pero, ¿entonces vivías en el pueblo? Yo vivía en el pueblo, pero de pequeñito, a los 7 años, nos vinimos a vivir a Málaga. Ajá. ¿El pueblo es pequeño o Arriate? Sí, el pueblo es pequeñito, sí. Está a 5 kilómetros de Ronda. ¿Y tu padre en qué trabajaba? Mi padre era albañil. Albañil. Sí, y luego con la crisis que hubo, él con mi tío abrieron un bar y desde entonces trabajaron en el bar. ¿Allí en el mismo pueblo todo? No, en el pueblo no, ya aquí en Málaga. Ah, por eso el traslado, ¿no? Sí, bueno, nos trasladamos antes de abrir el bar. Sí. Bueno, ¿y cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama José Conde. Lo de Conde... Y mi madre se llamaba Dolores, mi madre falleció ya. ¿Hace mucho? Hace unos 5 años ya, sí. Entonces tu padre vive, ¿no? Sí, mi padre. Pues darle un saludo a tu padre, ¿no? Un saludo, papá. Bueno, esperamos que escuche el programa, que se hace con mucho cariño, y más teniendo aquí a tu hijo, ¿eh? Bueno, y cuéntanos un poquito tu infancia en el pueblo. Tú, hasta los 6 años hay tiempo para jugar, para tener amiguitos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo en el pueblo no, como ya era pequeño, yo me vine pequeño para acá, no fue, o sea, yo allí tenía mis amigos, los amigos del colegio. Yo me acuerdo mucho del colegio. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era? El colegio era había mucha disciplina en aquello entonces. Rezábamos antes de entrar a clase allí en el colegio. Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro y otras cosas. Sí. Eso es lo que más me acuerdo del pueblo. Y luego ya nos vinimos a vivir aquí a Málaga, porque mi padre, cuando yo era pequeño, él era emigrante. Él estaba trabajando en Suiza y en Francia. Entonces lo veíamos poco. O sea, él estaba fuera siempre. Sí, ¿no? sí. Entonces nosotros vivíamos con mi madre, con mis abuelos. ¿Y cuántos hermanos sois? Nosotros hemos sido 6 hermanos. ¿Verdad? ¿Y varones todos? 4 o 5, 4 varones y 2 mujeres. Ajá. ¿Y por qué dice hemos sido? Porque un hermano mío falleció con 30 años.
¿Y el motivo? Un cáncer. Bueno, Ahí pasamos una mala situación racha, ¿no? muy difícil, sí. Ahí- Sí, familiarmente hemos sufrido bastante. por el tema de enfermedades y eso. Sí, el tema de enfermedad de uno de mis hermanos y luego también un accidente que tuvo otro hermano, el pequeño. Vaya, Tuvo un accidente en su viaje de novio. madre mía, qué mal momento. Ahí se estrellaron con una avioneta ahí ¿Dónde? en la República Dominicana. Y él quedó... Mi hermano quedó bastante mal y la esposa falleció. Uf, qué Así fuerte, que, ¿no? Sí, sufrimos mucho. Ese tema fue un golpe muy duro para todos, ¿no? Para la familia, para mis padres, Claro, para mi madre, fue un tema claro. muy doloroso, muy doloroso. Bueno, pues esas son situaciones difíciles que hay que afrontar en la vida, ¿verdad? Menos mal que con el Señor. Esas cosas parece que pasan a la gente, pero también nos pasan a nosotros. Sí. Bueno, entonces te vienes para Málaga con tu familia, Sí. los 6 hermanos, y ¿estabais todos ya nacidos? ¿O cuando No, las viniste? niñas nacieron aquí y el más pequeño también nació aquí. Ujú. ¿Y tirasteis para Málaga? ¿Para dónde? ¿Para Sí, qué barrio? nosotros hemos vivido en Puerta Blanca. Primeramente Anda. nos venimos a vivir a Puerta Blanca. Puerta Blanca es donde yo me he criado prácticamente, en la vereda Puerta Blanca. Y luego cuando se construyó la variedad de La Paz, mi padre ya compró un piso ahí Ujú. y nos fuimos a vivir a La Paz, que está al ladito de Puerta Blanca. Puerta Blanca, esos son esos edificios de 4 plantas de ladrillo Sí. visto. Ahí he vivido yo. Ahí viví yo. El bloque Vilnaga vivía yo. Pues me parece a mí que primo hermano, porque Sí. yo nací en el Pasillo Natera y a los 6 meses me llevaron a Puerta Blanca. Y ahí estuve hasta los 3 años. ¿Cuál edad tienes tú, Rafa? Yo tengo ya 57, voy a cumplir 58. Nos llevamos 4 años, entonces es posible que tú me pegaras ahí en, Sí, en el seguramente, eso de porque juego. era bastante mal que yo. ¿Tenía mala fama o qué? Sí, no era muy bueno en aquel entonces, ¿no? Bueno. Bueno, ¿y a qué colegio ibas? Yo empecé yendo a 25 años de paz, porque en Puerta Blanca no había colegio. 25 Es que años de aquello- paz que aquello estaba estaba ahí en la todo variedad. baldío, ¿eh? Sí, claro, aquello era caña de azúcar. Sí, es verdad. Todo lo que es la variedad de La Paz, Parque Mediterráneo, el Parque del Oeste, Sí, no había edificios. por todo ningún eso, lado. una plantación de caña de azúcar. Ujú. Ahí nos metíamos cuando niños a robar caña. A comer a comer caña. Y Bueno, esa y era un nuestra- disfrute eso, Era un ¿no? disfrute, sí. Esas aventuras, ¿no? La verdad que sí, ahí nos criábamos entre la playa, que estaba muy cerquita, Claro. y los cañaverales que había por allí, por los alrededores. Qué divertido, ¿no? Sí. ¿Tu madre era muy controladora o os daba espacio? Era controladora, o sea, mi madre nos educó muy bien, mi padre... Pero claro, como éramos 4 y bastante revoltosos. Y varones. Y varones. ¿Tú eres el mayor? Sí, yo soy el mayor de todos. Primogénito, ¿no? Sí. Bueno. Y entonces, ¿cómo fue ese tiempo? ¿Tenías amigos? Sí. ¿Jugabas al fútbol? ¿Cómo era de estudiante? De estudiante era más bien flojillo. Bueno. Era listo pero flojo, muy flojo. Sí, ¿no? Sí. Entonces no sacaba buenas notas. Mis padres me tenían que disciplinar bastante. Ajá. Sí. Y sí, buenos amigos, claro. Sí. Buenos amigos que aún conservo. ¿Jugabas por allá al fútbol? Sí, no tanto a fútbol. Mi cosa era la aventura. Sí, ¿no? Sí, meternos en los sitios, probar sitios, irnos a Por la eso, playa. por eso eres pastor. Porque te gusta la Teníamos aventura. una bicicleta, yo recuerdo de pequeño tenía una bicicleta que la construía a pedazos, a uno Sí. le compré el cuadro, después las ruedas por otro lado y no tenía ni frenos, pero con esa bicicleta Pa' íbamos todos lados, ¿no? a Campanilla, íbamos a... Uy, a Campanilla iba ahí. al Tarajal, a bañarnos allí en un río que había. Qué bueno. Y estábamos siempre para arriba y para abajo. Bueno, y entonces, ¿cómo fue que conociste al Señor? Porque tus padres no iban a la No, iglesia, mis padres ni no. ningún familiar. ¿Cómo Yo fue? conocí al Señor porque como no era muy bueno para estudiar, yo en séptimo curso de la EGB suspendí bastante, 6, Sí. casi todas. Tenía que haber sido 7, era séptimo curso. Sí, pues no fueron 7 porque... Bueno, yo Por tampoco casualidad. iba muy bien en el colegio, ¿eh? Pero entonces me pasaron a formación profesional, Ajá. al Legiu, que estaba Ah. ahí
y ahí ya fue el desmadre. Sí, ¿no? Ahí Ya no no había, había no había tanto control. control y entonces me quedaba en la calle. Claro. Y ese año también lo perdí. El primer año de formación profesional también lo perdí. Y ahí en la calle, en ese grupito de la calle, uno de los compañeros de calle, Sí, sí. de la clase, pero que no íbamos a clase, pues... De la clase, pero que no iba a ir a pero clase, que no aquí en íbamos la a clase, piedra. sí, sí, había profesoras que me conocían poco. Pues en ese grupito uno de ellos se conoció al Señor. Alguien le habló y él fue a la iglesia, a una iglesia evangélica, y ahí pues vino totalmente cambiado, transformado y hablándome, me estuvo hablando durante bastante tiempo. Y bueno, yo un día dije, bueno, pues voy a pasarme a ver qué son esta gente que dicen tanto del ¿Y qué Señor. decía él? ¿Qué decía él? Él decía que el Señor estaba vivo, que nosotros no habíamos conocido nunca a Dios. Y yo decía, no, sí, si yo sé de Dios, si a mí me han hablado, si yo he hecho la comunión, si yo en la iglesia católica, tú sabes, siempre daba religión y yo tenía un cierto conocimiento Claro. de Dios. Pero este me decía, no, pero Dios es distinto. Dios puede cambiar tu vida, Dios ha cambiado mi vida. Y realmente Dios cambió su vida, y yo veía un cambio en él, que ya no hacía las cosas que hacía antes, que ya no era lo mismo, Sí. pero éramos muy buenos amigos. Él vivía en la barriada Sisto. Ajá. ¿Y a qué iglesia ibas? ¿Tú Y- llegaste a saber? Sí, fue a la iglesia de Casa Ágape, que estaba en la carretera de Cártama, de Daniel del Vecchio. Allí fui yo, allí me convertí yo. Ya, qué interesante. Y a él le predicaría a otro amigo, me imagino, Sí, ¿no? a él le predicó una compañera también de la clase. Para que escuchéis, jóvenes, se puede predicar de joven y hay jóvenes Sí. interesados en el Evangelio. Fue una predicación personal, ¿no? Sí, O sea, sí. Al fue final lo algo que funciona, ¿no, Rafa? que es al final lo que funciona. Es la relación, es la confianza que tienes con una persona próxima que te habla de una experiencia que a ti te deja sorprendido. ¿Y a ti qué es lo que te llamó la atención? Es porque podías haber dicho, yo paso de ese rollo y ahora... No, en realidad fue lo que dije, yo paso de eso. A mí no me va a comer coco, a ti te han comido el coco. Claro. La verdad que fui bastante cruel con él, sí. Yo no... Pero no sé, porque él iba los sábados y los domingos. Ajá. Y entonces él me dijo, vente un sábado conmigo, vente y escucha y mira. Pero yo no Te resistía. En mi cabeza no estaba ahí a la iglesia, desde luego. Pero un día, un sábado que estaba así aburrido, dije, pues voy a llegarme. Y me llegué por su casa, él se llamaba José María. Y me llegué por su casa y le dije, mira, este sábado voy a ir contigo. ¿De verdad? ¿Vas a venir conmigo? ¿Y por qué? No lo sé. Fue algo que pienso yo ahora, mirándolo desde ahora, pienso que Dios ya estaba ahí trabajando conmigo, llamándome, ¿no? Pero... 17 años tenías. Sí. Y en ese momento pues yo le dije, voy a ir esta tarde contigo. Y él se quedó un poco sorprendido porque no pensaba que yo iba a ir a la iglesia. Claro. Porque no era normal eso, para mí. Y me llegué a la iglesia. Ese sábado era una reunión así de tipo evangelístico, donde algunos daban testimonio y se predicó la palabra. La gente un poco rara, claro, la primera vez que entraba a una iglesia, Claro. pero algo me sorprendió. Fue algo me sorprendió mucho, ¿no? Y es el ambiente que allí se respiraba. Era un ambiente especial que yo nunca había visto y eso sí me cautivó de alguna manera. Y bueno, yo no me enteré mucho de la palabra porque yo no conocía la Biblia ni conocía prácticamente nada. Y yo más que estaba mirando a uno, mirando a otro. Sorprendido a esta gente de qué va, ¿no? Pero la verdad que me cautivó algo, ¿no? Y entonces cuando terminó la reunión ese sábado, el domingo tenían reunión, pero yo no fui. Pero el pastor, que se llamaba Benito, él dijo, el próximo miércoles tenemos reunión de oración. Entonces yo me quedé un poco intrigado con eso, ¿no? Y le preguntaba, ¿y qué es eso de la reunión de oración, no? No, pero es una reunión ya para los que estamos aquí, es solamente para orar. Y yo no puedo ir.
bueno, tú mejor ven los sábados. Hay que ver, cambiaron las tornas, Sí, ¿eh? tú mejor, y ya como me dijeron que yo veía ahí que hay algo que yo no puedo ir, yo tengo que ir. Eso te picó a ti, tú que eras Entonces yo les dije, no, yo quiero ir el miércoles. Y ellos me dijeron, bueno, pues si quieres venir, vente, ¿no? Y yo iba en un plan un poco rebatiendo todo lo que decían. Desafiante. Sí, desafiante, sí. Yo decía, no, porque esto no sé qué, porque esto es una secta, porque no sé cuánto, porque Dios, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace cosas buenas? ¿Y por qué pasan cosas malas si Dios existe? Y yo tenía todas las preguntas típicas Claro. que todos nos hacemos, ¿no? Pero fui ese miércoles y la oración ahí en Casa Agape, en la iglesia esta, era muy familiar. Dejaba las luces casi apagadas, se encendía solamente las de atrás y una cruz que había en el frente que tenía una luz detrás encendida, y estaban todos orando. En silencio. En silencio, tranquilo, sí, ¿no? orando. Cada uno oraba, levantaba las voces. Y eso, ahí fue, yo creo, donde Dios tocó mi corazón, en ese culto de oración. Yo nunca había visto esto, ¿no? Claro. Pero ahí el Señor de alguna manera me hizo pensar, ¿no? Y pensar ya de una manera seria, bueno, si todo lo que esta gente dice es verdad, yo quiero conocer esto, ¿no? Qué bueno. Y entonces volví el siguiente sábado, y ahí al final de la reunión el pastor dijo, si alguno quiere aceptar al Señor como su Salvador, que levante la mano y vamos a orar por él. Y yo no sé cómo, pero levanté la mano y me vi allí adelante y estaban orando por mí, y a partir de ahí el Señor tocó mi corazón de una manera poderosa. Esa es la palabra. Qué bueno. Ahí ocurrió algo Sobrenatural. increíble. ¿Y qué fue lo primero que tú experimentaste? Porque tú tenías curiosidad e interés, pero ya después de esa oración, de esa entrega, ¿qué cambió en ti? ¿Qué señales veías tú? Cambió en mí, lo primero que yo me di cuenta que yo no estaba viviendo conforme a lo que Dios decía. O sea, me di cuenta de mi maldad. Ajá. Sin que nadie me dijera nada, ¿no? Porque bueno, la gente me hablaba, pero yo no escuchaba mucho a la gente. Pero dentro de mí empezó a haber un cambio, ¿no? Hubo un arrepentimiento. Una muestra pequeña, por ejemplo, fue que a partir de ahí nunca suspendí una evaluación. ¿Ahora? Nunca suspendí. Yo terminé los 5 años, yo estaba haciendo electrónica, hice electrónica. Yo terminé los 5 años, nunca suspendí más una evaluación. Qué cosa más interesante. Yo ya iba a clase. ¿Te tomaba en serio? Me tomaba en serio todo, sí. Mi madre me decía, porque yo me quedaba estudiando a lo mejor por las noches, y mi madre se levantaba y me decía, ¿qué te pasa? Y digo, es que tengo un examen. ¿Un examen? El niño tiene fiebre. Pero este niño está malo, que tú nunca has estudiado por un examen. Y realmente sí, ahí cambió todo. Me volví más responsable. En mi casa fue un caos eso, porque yo llegué a la casa hablando de Dios, y mi padre me prohibieron ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque eran católicos? Sí, ellos eran de tradición católica, aunque mi padre nunca ha sido religioso. De misa ni nada. De misa, mi madre sí iba a misa. Pero claro, el hecho de que su hijo estaba en una iglesia protestante, eso era en aquellos entonces como casi como una secta. Una secta y una traición a la tradición de la familia, y bueno. Pero al principio me prohibieron ir a la iglesia. Como yo me enteré que tú vas a la iglesia, y mi padre era de Correa. Ya. ¿Te llegó a pegar alguna vez por ir a la iglesia? No por ir, no, pero sí me encerraron en casa, y a veces yo me escapaba los miércoles para ir a la reunión de oración. Llegaba a la reunión de oración, estaba a lo mejor media hora y me iba antes que terminara. ¿Se diera cuenta tu padre? Claro, para no llegar muy tarde. La que ve que hay que pagar un precio, ¿eh? Sí. Eso es... Pero cuando Dios toca tu corazón, yo creo que a veces decimos, ay, que nadie le vaya a estorbar a este hermano. Cuando Dios toca el corazón, pase lo que pase, hay algo en ti que te lleva a seguirle y a buscarle. Qué bueno. ¿Y entonces empezaste a compartir en el colegio de tu fe o sí, en el instituto? Sí. Compartías, ¿no? Se convirtieron otros compañeros también. Por tu testimonio. Sí,
el mío y el del tu- otro compañero, hermano. José María, que estaba conmigo, claro. ¿Él siguió en la iglesia o Sí, la sí, él experiencia siguió de en la rastro? iglesia. Ajá. Bueno, ¿y qué te iba a comentar? Y después ya una vez la iglesia, que por cierto era pequeña, era grande, había mucha gente. No, era una iglesia pequeña, habría unas 30 o 40 personas, Ujú. era pequeña, Y- eran los comienzos de Casa Agape. Luego ya esa iglesia, la verdad que se hizo muy grande. Era iglesia porque era una planta de arriba que era iglesia y una planta, un sótano que había, Sí. que era como un centro de rehabilitación. Ah, Y ahí buscábamos jóvenes en la calle, generalmente eran gente que habían pasado por la droga ujú. y llegaban y se rehabilitaban ¿Y se entregaban? y se entregaban al Señor y había un cambio tremendo. O sea, que tú estabas trabajando en esa área de la iglesia. Sí, bueno, O- yo o me lo que convertí hiciera cuando se falta. estaba trabajando, la En iglesia eso. trabajaba en ese área, sí. Ahí donde se nació Remar. Ajá. Remar nació ahí. Interesante. Fundador de Remar fue Daniel del Vecchio. Vale, vale. No lo sabía. Sí, no sí, lo sí. sabía. Ahí nació rehabilitación de marginados. Ajá. de Remar. Ah, eso es remar. Qué Sí, bueno. sí. Yo creí que remar era esto. No, Pero no, Remar no era. Escúchame, y bueno, ¿en qué, cuándo te bautizaste? ¿Al poco? Me bauticé al año. Al año. Al año. Me bauticé en noviembre. Hacía un frío. No, vean, 27 en la de playa no noviembre. sería, ¿no? No, allí en la misma Uy, el iglesia 27 de había. noviembre es el día del cumpleaños de mi mujer. Sí, el pues día ese que día. nació. Qué Yo buen estaba de día. cumpleaños y yo estaba bautizándome. ¿En la playa? No, en la misma iglesia. En la misma iglesia Había de una- baptisterio, ¿no? Baptisterio, sí. Ajá. ¿Y en qué trabajabas allí? ¿De a poco te involucraste en algún área o tú estabas, no, como eras muy joven también, ¿no? Sí, era joven, pues bueno, yo asistía a las reuniones y en aquel entonces había una figura que eran los consejeros, Ujú. que eran hermanos un poquito más mayores, que que había como un discipulado, ¿no? Ajá. que trataban siempre con alguien, se enseñaba, dábamos estudios y había células de casa, reuniones de casa ya en aquel entonces y yo estaba en una de En las una células de de ellas. casa y ahí trabajaba. Bueno, el trabajo era predicar la palabra a otros. Tú ya estabas trabajando ahí. Sí, sí. Es lo que yo he hecho en la iglesia hasta que fui levantado pastor. Sí, sí. Discipulado y casa. Ahí. Discipulado y Ahí reuniones donde- de casa, sí. Qué bueno. Y bueno, cuéntanos algo de tu mujer. Ah. Vamos a ver, ese tema de amores no hemos tocado todavía, pero ya es hora. Sí. ¿Cuándo la conocí? Por cierto, preséntala, ¿cómo se llama? Ella se llama Lourdes. Lourdes. Sí. Bueno, pues también un saludo, dile algo Un saludo a tu para esposa Lourdes. maravillosa. Es la mejor mujer que tengo. Menos mal, Lourdes. La mejor que podía haber tenido también. Eso, es verdad, es muy buena mujer. Sí, sí. Mi ayuda perfecta. ¿Y cómo fue que la conociste? Pues ¿En la iglesia o fuera no, de la no, iglesia? yo la conocí fuera de la iglesia. En el grupo de amigos de la barriada, Ujú. en verano nos sentábamos allí en la plaza de la Barriada de la Paz y ahí teníamos nuestro grupito de amigos. Y yo no iba mucho, pero de vez en cuando pues, me sentaba allí con ellos. Ujú. Y yo era un poquito raro, en el sentido de que yo no participaba en conversaciones raras, no iba de fiesta, de discoteca, que era lo que se llevaba en aquel entonces. Pero Claro, desde tu conversión. desde mi conversión, claro, yo era distinto, ¿no? Entonces, el grupito de jóvenes que nos juntábamos, de amigos del colegio, Ujú. pues ella era amiga de uno de los amigos con los que yo me juntaba. Ajá. Y entonces pues allí nos conocimos, yo les hablaba a ellos del Señor, les hablaba de la iglesia, prácticamente casi todos pasaron por la iglesia. Sí. Qué bueno, Algunos ¿eh? se quedaron, gracias a Dios, algunos siguen todavía. Y otros pues no perseveraron, pero casi todos pasaron por la iglesia. Y a ella y a una amiga que ella tenía, que tiene, se llama Inés, también les hablé del Señor Ujú. y vinieron un día y se convirtieron al Señor. Lourdes tuvo una conversión también muy interesante, ¿no? Qué bueno. ¿Eso ya con qué edad? Pues éramos jóvenes también, 18 años, 19 Sí, años. todo en la misma época. Sí, sí, en esa época. Ajá. Y bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste de novio? O bueno, vamos Bueno. por partes. ¿Cómo fue? Vale, tú le Ella invitaste. vino a la iglesia, pero yo no la estaba, miraba como... no estaba interesado en ella No, en no. el momento aquel, ¿no? En aquel entonces no. Ella vino a la iglesia, ella se convirtió y éramos amigos del grupito, junto con otros jóvenes también que había en la iglesia. Ahí se Ujú. formó un grupito de jóvenes muy bonito. Y ahí estábamos todos, pero yo no... o sea,
El salir como novio fue bastante después, una vez que ya vine yo del servicio militar y todo. ¿Dónde fuiste de Mili? Yo fui a Infantería de Marina, 18 meses, un año y medio, estuve 4 meses en Cartagena, en Murcia, Y después en San y Fernando. después en San Fernando. Pues escúchame, hace 2 semanas estaba ahí Alfonso Medina y dijo exactamente lo mismo. Sí, también estaba en Infantería de Marina. También en Marina y en San Fernando. Sí, sí. ¿Y se te hizo muy largo o fue un tiempo bueno para ti? Bueno, al principio fue un tiempo difícil, porque yo pensaba que me iba a librar. Y decía, Tenías fe, ¿no? el Señor me va a librar de esto, ¿no? Pero no me libré. Y me mandaron a la Marina. No, ¿tú no pudiste escoger? No, Este, eso infantería de Marina, te de tocaba, tierra. eso había un sorteo y donde te tocaba Ah, igual. vale. Yo es que me libré. Tú te libraste, ¿no? Sí, pero me libré por palabras mayores, porque se quedó embarazada como la Virgen María, mi quedó novia. por casualidad. Y ¿no? entonces pues nos casamos, tuvimos la niña, entonces por paternidad pedí una te libraba, excedencia ¿no? y a la segunda renovación ya me libré. No, pues yo tuve que ir. Y eso había un sorteo y te podía tocar en la Marina, te podía tocar en tierra, te podía tocar en Canarias, en Madrid, en Vigo. Claro. Y donde te tocaba, pues tenías que ir, no había otra. Sí. Total, y después ya se normalizó un poquito la cosa, cuando ya Sí. te asentaste allí en la Marina. Sí, luego vi la mano de Dios, como nunca, también, ahí en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, un día estábamos, yo me iba a la biblioteca, en el tiempo libre, me iba a la biblioteca del cuartel con la Biblia, Ujú. y estaba yo allí en la biblioteca con la Biblia y miro para el frente y veo que hay otro con una Biblia también. ¡Qué fuerte!, ¿no? Y entonces, hombre, y empezamos a hablar y digo, ¿tú dónde eres? Yo soy de Málaga. Ah, pues yo también soy de Málaga. Y si tú a qué iglesia vas, y dice, yo voy a Casa Agape vas tú y yo también. Venga ya, ¿cómo es posible? ¿Y no os conocíais? No nos conocíamos y él empezó a venir por aquel entonces a la iglesia, él era de Rigor, se llama Miguel. Madre mía, qué casualidad del Y ahí nos Señor. conocimos y bueno, cuando salíamos los fines de semana, no todos los fines de semana podíamos venir, ¿no? Por causa del dinero. Sí, claro. Pero cuando no podíamos venir, pues íbamos a la iglesia allí en San Fernando. Hombre, tener un hermano ayuda, ¿no? Tener un hermano allí. Sí, hombre. No nos veíamos mucho porque yo estaba en Infantería Marina y él estaba en Marinería, entonces estábamos en departamentos distintos. Pero sí que, hombre, claro, poder vernos. Y ya cuando volviste, ¿qué pasó? ¿Ya te incorporaste, empezaste a trabajar? Luego ya cuando volví, sí. Bueno, yo nunca perdí el contacto con la iglesia y los hermanos de la iglesia me mandaban los cultos por carta, porque en aquel entonces no había móvil, claro. ¿Las predicaciones o Las cómo? predicaciones, sí, me tomaban apuntes de las predicaciones y me las mandaban por carta. Bueno, nunca había escuchado eso, Sí, qué sí, bueno. y yo las leía allí con mucha alegría además. Claro, claro. Sí, sí. Y luego ya cuando volví, pues me incorporé de nuevo a las reuniones, a la célula de casa. Había una iglesia en el barrio La Luz, que era como una parte ya estábamos en el tabernáculo. En el tiempo ese que yo estuve en la mili, Se hizo el traslado. se construyó el tabernáculo. ¿Se tardó mucho en hacerlo? ¿El tabernáculo? Sí, se tardó, bueno, 7, 8 meses, casi un año, sí, se tardó en construirlo. ¿Y no te sorprendió cuando viste la estructura de aquello? Así las 3 naves con un balón de fútbol en medio, era curioso. No, porque bueno, allí trabajamos todos. Ah, que tú curraste también para la Claro, construcción yo de hice aquello. todo el tema del sonido, lo monté yo. Claro. Con hermanos, claro. Por algo Dios te puso en electrónica. Construimos la mesa, construimos todo. ¿Y empezaste a trabajar laboralmente en la calle? O... Sí, yo antes de irme a la mili tenía un taller propio Ah, ¿tú ya de electrónica. ¿Con qué edad montaste el taller? Muy joven, con 20 años así. Sí. O sea, que eres listo, Yo ¿eh? terminé el instituto los 5 años y monté el Y taller. montaste el taller. Lo que pasa es que para irme a la mili pues lo tuve que cerrar porque ya, claro, era un año y medio que te quitaba y ya los el clientes. local no era mío y Claro. al final tuve que dejarlo todo. Y al volverlo... Y al volver retomamos con otro taller, monté otro taller. El primero lo monté junto con un compañero Ujú. y la segunda vez lo monté yo solo, pero el taller era un poquillo clandestino, en el sentido de que no estaba de alta, no me daba mucho, estaba Ya. yo solo, si tenía que salir a la calle tenía que cerrarlo, sí, en fin, no era muy... Ya. Y entonces empecé a trabajar ya en una empresa de recreativos, yo empecé a trabajar en una empresa de recreativos, Ujú. Unibox, Unibox. llevando el servicio técnico de las máquinas.
¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 3 años en la calle y después estuve otros 3 años en el laboratorio de electrónica. Y en ese tiempo Sí, en la historia. seguías de novio con Lourdes, ¿no? En ese tiempo me casé. Sí, En ese yo tiempo estuve te- 3 años de novio 3 años. y nos casamos. Sí. ¿Dónde os casaste? ¿En la iglesia? En Claro. la iglesia del tabernáculo. Y en el juzgado, porque entonces había que Sí, casarse. primero en el juzgado y después en la iglesia, sí, porque en aquel entonces el pastor no estaba autorizado para casar. Efectivamente. Y bueno, ya lleváis casado un puñado de tiempo, ¿no? Sí, llevamos ya 31 años. Ya habéis hecho la boda de En el plata y 87 nos casamos. todo. Qué bueno, qué bueno. Y vinieron los niños, ¿no? A los 3 años de casado vino Jairo, que es el mayor, Ujú. que ahora tiene ya 29 años. Y después, 5 años después, vino Iván. Ajá. Dos hijos tengo. Ajá, qué bueno. ¿Y tu tiempo en la iglesia, cómo fue lo del ministerio? Eso, ¿desde cuándo sabías tú que Dios te llamaba al ministerio? Porque esto no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Yo siempre he estado en una disposición de servir, ¿no? En el tabernáculo yo llevaba a los jóvenes, era responsable de jóvenes. Y- ¿De todos los jóvenes o porque allí había mucha gente? Sí, de los jóvenes. Ujú. Llevaba. Y luego, bueno, pasaron cosas ahí en el tabernáculo, hubo una división y ahí yo empecé como anciano. Yo era anciano en el tabernáculo. ¿Pastor o anciano? Era Anciano. cosa distinta Sí. allí en el tabernáculo, ¿no? Sí, el pastor era José Luis, pero yo era anciano. Ujú. Y ahí estuve unos cuantos años, pero bueno, yo servía ahí como para todo, yo estaba para todo. Ujú. Desde el servicio técnico, el mantenimiento hasta consejo. Cuidabas los pastoralmente, jóvenes, sí. enfocado siempre La en los célula de jóvenes. casa, sí. Célula. Sí, más a los jóvenes quizás. Ujú. ¿Tu mujer contigo o Sí, ella mi mujer siempre. en la misma área que Sí, tú, ¿no? siempre ayudando. Estuve en el coro también un tiempo, ¿Tocando Bastante. o cantando? cantando. Ah, ese fue el tiempo de las inundaciones. El tiempo de las inundaciones, sí. El tiempo de las inundaciones nos pilló, ese día nos pilló allí en el tabernáculo. ¿Sí? Nos pilló subió en los bancos y el tabernáculo se inundó completamente. Madre mía, Sí. eso fue gordo. Eso fue. Yo creo que a mí me pilló en Carrefour, en Continente, Eh, que hay una cascada por el hipermercado. Tuvimos que subir todo lo de electrónica, eso lo subimos allá al púlpito ese día. Eso fue una Pero, noche. ¿Tu tiempo en el tabernáculo fue bueno en general? Sí, fue muy bueno. Yo siempre digo, hay gente que se queja, no, es que allí pasaba, que no sé. Yo siempre he sido edificado, siempre he sido edificado. Los pastores que han estado sobre mi vida, para mí, siempre me han edificado, siempre me han ayudado. Ujú. Siempre, si uno tiene buena actitud, yo creo que hasta en los sitios más difíciles el Señor te hace crecer. Claro. Bueno, y entonces, ¿cómo das tú el salto de anciano en el tabernáculo a pastor en la Sí. iglesia de toda la vida del Parque Mediterráneo, de allí de...? Sí, llegó un momento donde el tabernáculo se entregó de nuevo a remar, el tabernáculo se entregó a remar. Ujú. Pero eso después de la división que Sí, tú hablas. eso bastante después, sí. Eso fue ya en el 2000. Ujú. Y ahí comenzamos nosotros con la iglesia. Comenzamos siendo un grupito pequeño, que no sabíamos muy bien quiénes éramos, Ajá. en un local prestado. No es el que tenía ahora, ¿no? No. El local nos lo prestaron los hermanos estos de Visión, Sí. que tenían un local allá en el barrio Sí, de la Luz. sí. Ellos nos prestaron el local para hacer nuestras reuniones y allí comenzamos a juntarnos y nos juntamos unos 50 o así, hermano. Sí, No, la muy verdad grupo, que- ¿no? Y le pedimos a los pastores de Málaga, a la fraternidad de pastores, que nos ayudaran. Nuestra idea era integrarnos en alguna iglesia. Ujú. De la, Esa era la de idea ciudad. original, ¿no? Sí. Pero, bueno, los pastores nos dijeron, quizás nos tenía un poquito, esta gente se mete en nuestra congregación. Y se quedan con ella. con ella. Qué mala fama, ¿no? No, pero Bueno, dijeron no, que... nos dijeron que había nosotros obra. ya éramos una iglesia y que nos iban a acompañar hasta que, Qué bueno, ¿no? funcionáramos como iglesia. Pues se los Y- honra, ¿no? Sí. Y la verdad que nos ayudaron muchísimo. Ahí estuvo Miguel Rueda, Pepe Carmen, Ujú. Apoyando... apoyándonos, sí. Prácticamente todos los pastores. Juan Carlos Palma Mm. también nos apoyó bastante. Está hablando del año 2000, dice. El año 2000, Ujú. o el 1999.
Juan Carlos Palma, Cristóbal Contreras también nos ayudó. Ajá. En fin, prácticamente todos los pastores que Había en aquella que en época. aquel entonces estaban, ellos nos echaron una mano y nos ayudaron, nos aconsejaron, nos guiaron. Me ayudaron muchísimo, muchísimo. Ellos fueron los que de alguna manera nos acogieron. Ajá. Y el levantamiento ya, bueno, tú ya empezaste a trabajar pastoralmente, ¿hubo algún Sí, levantamiento? yo no pensaba ser pastor, yo no tenía Ese pensamiento. ese pensamiento ni... yo siempre estaba dispuesto, ¿no? Entonces, había una necesidad, Tú la yo cubrías. lo hago. Hay que ayudar a este hermano, venga, yo voy. Hay que... Entonces, y en esa disposición el Señor empezó a llamarme. El año 2001 o 2002 fue. Pues ahí la iglesia ya comenzó a establecerse como iglesia. Ya buscamos este local que tenemos ahora, que eso fue un milagro, ese local fue un milagro. Está muy bien situado, ¿eh? Sí, sí. Al lado Ese del Parque local, del Oeste. nosotros no teníamos nada, no teníamos nada. Nada, quiero decir. Nada. Y entonces empezamos a buscar un local, ¿no? Y nuestra idea era poder comprarlo, Claro. pero claro, sin tener nada. Y entonces vimos este local este local era de una inmobiliaria, era un embargo del Banco Santander, lo habían embargado y una inmobiliaria lo tenía. Entonces fuimos a la inmobiliaria y le preguntamos cuánto costaba el local y nos dijeron, no, ese local no tiene precio, eso tenéis que hacer una oferta al banco y el banco os la acepta o hace una contraoferta. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una oferta de 11 millones de pesetas, que son 66.000 euros Sí. al cambio, de aquello entonces, claro. Y el de la inmobiliaria nos dijo, no, pero si aquí ha venido gente que ha hecho ofertas más altas y se las han negado. No, pero tú puedes hacer esa oferta, y dijo, sí, yo mando un fa y bueno, pues hazla la oferta, a ver qué nos dicen. Y hicimos la oferta y me llama a la semana o así y me dice, mira, que la oferta la han aprobado. Bueno, el señor detrás. Son 3 locales. Ajá. La oferta está aprobada, así que... Y entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y fuimos al banco. Fuimos al Argentaria, que se llamaba en aquel entonces, que después fue el BBVA, ¿no? Y fuimos al banco y a pedir un crédito, una hipoteca. Sí. Y el del banco nos dijo, bueno, pero ¿tenéis algún aval? No, nosotros no tenemos nada. Somos una iglesia y bueno, pero ¿qué tenéis en la iglesia? ¿Tendréis un libro de cuentas? Traedme algo para que yo vea. Y no teníamos ni libro de cuentas. Porque en el local donde estábamos no pagábamos nada. Los Claro. hermanos nos dijeron, no tenéis que pagar nada. Claro. Entonces no pagábamos nada. Y tampoco había pastor, tampoco había gasto. Sí. Prácticamente no teníamos ningún gasto. Entonces no era necesario tener No un, te- un control. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un libro de cuentas. Hicimos un libro de cuentas allí, con las entradas que había de vez en cuando, de las ofrendas de los hermanos, y salía 30.000 pesetas. Y yo fui con el libro de ingreso al mes, de ¿no? ingreso al mes y no había gasto. No, de ingreso al mes no, de saldo completo 30.000 pesetas. Y no había gasto. Y se lo llevo al del banco y el del banco se me queda mirándome y me dice, mira, Te estás cachondando de mí. si la hipoteca me hizo un cálculo así más o menos, me dice, mira, la hipoteca te va a salir unas 80 a 90.000 pesetas. Estoy hablando de pesetas porque Sí, Era porque lo que había en era aquel lo que entonces. pagaste. con este saldo de 30.000 no llegáis. Bueno, pero se puede solicitar. Bueno, eso lo podemos hacer, pero con el aval vuestro, de vuestras casas. Y entonces hubo 5 hermanos, 4 hermanos, que pusimos nuestras casas para avalar esto. Y el nos banco. vino aprobado la hipoteca. Gloria a Dios. Así que fuimos al notario a firmar y el notario nos dijo, ¿ustedes saben que estáis comprando una cosa, poniéndola a nombre de una entidad y la estáis avalando con vuestros bienes personales? Sí, lo sabemos. ¿Y lo queréis hacer? Sí, lo queremos hacer. Bueno, pues vosotros tenéis mucha fe. Y así es. Y así fue. Y lo hicimos y compramos el local. Qué bueno. Nos tiramos un año arreglándolo, porque lo hicimos todos nosotros. Y bueno, y ahí está, y gracias a Dios ya está pagado.
Di a los oyentes dónde está, en qué calle está para... Estamos en la calle Eduardo de Palacio, 17, en la variedad del Parque Mediterráneo. Colindando con el Parque del Oeste. Colindando con el Parque del Oeste. Además una iglesia muy buena, donde vais a sentir muy bien acogidos. Si vivís por allí y no estáis Sí, en ningún lugar, allí podéis reuniros con todas las garantías. Sois bienvenidos si queréis visitarnos. Bueno, nos quedaban dos cosas en el tintero. Una que te pregunté antes, que si fuiste levantado al ministerio, porque tú estabas en el tabernáculo como anciano. Sí. Como pastor. Sí, como pastor, como la fraternidad de pastores, el Consejo de Pastores nos ayudó muchísimo en esa transición para que fuéramos, para fundar la iglesia y comenzar en los comienzos de la iglesia. Fui levantado como pastor con el apoyo de los pastores. La verdad es que fue un hecho un poco inédito. Sí, no fue una novedad en aquella época, ¿no? Pero prácticamente no todos los pastores acordaron de respaldarme, sí. Y, bueno, la iglesia me reconocía, la congregación me reconocía, pero los pastores también vinieron para orar por mí. Qué bueno. Hicimos una reunión de encomendación y reconocimiento como pastor y ahí Qué bueno. estuvieron todos aquellos pastores. Y eso fue en el 2001, me dices, ¿no? En el 2001, sí. El mes no te acuerdas, ¿no? No recuerdo, la verdad es que no recuerdo. Lo tengo por ahí apuntado, ¿no? apuntado, sí. Y me decías que también había varias congregaciones, ¿no? Las que pastoreas, ¿no? La de Málaga, Sí. que está en... Bueno, es la misma congregación, pero tenemos un grupo en Fuengirola, Ajá. un grupito bastante bueno. ¿Con La local verdad. o en casa? ¿Tenéis un local? No, tenemos 2 células de casa, 3 ahora, 3 Ajá. células de casa. Ujú. Y el local, nos reunimos en un local sábados alternos, pero es un local que no es nuestro. Ya. Es de la iglesia de David Chidi, y él no... Os cede el nos lugar. cede el local, sí. Y en Laurín me decías que también tenía otro grupo. Y en el Laurín tenemos célula de casa, sí. Muy bien, pues ¿por qué no nos comparte algo de algo que hayas preparado, alimento para nosotros, ¿verdad? Para los oyentes, para los que aquí Sí. estamos. Bueno, es un pensamiento lo que me gustaría compartir, ¿no? Es acerca del corazón. Dios mira el corazón. Es una experiencia mía personal, como Dios en los momentos más difíciles de mi vida espiritual, porque la vida espiritual no es fácil, yo creo que no es fácil para nadie, y siempre surgen situaciones muy problemáticas y tropiezos, pero Dios siempre mira el corazón, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y cómo podemos hacer esto, no? Porque yo siempre he querido ser muy práctico, ¿no? O sea, la palabra hay que comprenderla, hay que saberla, pero hay que aplicarla. Claro. Si no se aplica... Poco valor tiene. Poco ¿no? valor En tiene, nuestra vida. exactamente, porque no hay transformación, ¿no? Cuando uno tiene un corazón dispuesto, un corazón sano, un corazón puro, Dios, de una manera o de otra, siempre obra, siempre obra. Ujú. Siempre trae la salida, siempre Dios es justo, es muy justo. Y cuando nosotros tenemos un corazón limpio y servimos al Señor de corazón, Dios nos acompaña, Dios nos guarda. Y una cosa que yo he aprendido en todo este tiempo de mi peregrinaje como hijo de Dios, como cristiano, es que Dios cuida lo que es suyo. Cuando nuestro corazón es del Señor, Dios nos cuida. Y de eso no tengo duda ninguna porque lo he visto tantas veces, ¿no? Como Dios en momentos difíciles, en momentos especiales, ha estado ahí siempre. Como Dios, aunque uno a veces sufre, Dios siempre te da la salida. Qué descanso, ¿verdad? Tener Dios, ese respaldo, sí, ¿eh? exactamente. Y eso es algo que no lo obramos nosotros, o sea, no depende tanto de mí. Nuestra parte es tener ese corazón que no se contamine con las cosas de este mundo, que no se contamine con la ambición de querer tener o de querer ser o de querer, sino ese corazón, Señor, aquí estoy para servirte, para hacer lo que tú quieras, para hacer lo que tú me mandes. Esa disposición del corazón, ¿no? Jesús le decía hablando de los fariseos y del pueblo que en aquel entonces se consideraba pueblo de Dios, decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Y yo creo que Dios quiere, ¿no? Como padre, como buen padre, como todo buen padre, ese corazón cercano a Él, ese corazón que mira a Dios de una manera sincera, y que Dios te puede mirar a ti también de una manera sincera, ¿no? Si yo pudiera decir cuál es el secreto del éxito o de la perseverancia, ¿no? Porque la perseverancia ya es un éxito. Ya ves. El que persevera hasta el fin, ¿no? En los caminos del Señor, ¿no? Es guardar el corazón. Guarda tu corazón, porque a veces siempre hay oportunidades para tener un corazón limpio, para hacer las cosas de una manera sincera, y siempre hay también oportunidades para que tu corazón pueda ser contaminado con cosas, qué fácil es. Sí, siempre hay caminos que la gente te ofrece, no, mira, esto, haz aquello. No, vamos a hacer lo que Dios dice. Sí. Vamos a hacer las cosas como Dios manda en su palabra, ¿no? Vamos a hacer las cosas de corazón. Si vamos a servir así, vamos a hacerlo de corazón. Si no, no tiene sentido, no tiene valor, ¿no? Y eso no solamente hacerlo porque a nosotros nos parezca bien o no, sino porque es lo que agrada al Padre. Esa actitud del corazón agrada al Padre, ¿no? La sinceridad es ante todo importante. Y ese corazón tiene que ser sincero hasta el fin, como tú has dicho antes, ¿no? Que persevere hasta el fin. Será salvo. Será salvo. Ese será salvo. Me impacta la historia de Salomón. Salomón fue un hombre que lo tuvo todo. Un hombre privilegiado, ¿no? Un hombre a quien Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón, en su sabiduría o en su corazón limpio, le pidió sabiduría para gobernar al pueblo, ¿no? Y Dios vio lo que había en su corazón. Y entonces Dios le concedió no solamente esa sabiduría, sino que Dios le dijo, por cuanto no has pedido para ti riquezas, ni que yo te las hubiera dado, Dios le concedió esa sabiduría, pero también le concedió riqueza y fama y poder como a nadie sobre la tierra, ¿no? No hubo otro rey como Salomón en esplendidez, ¿no? Fue Dios quien lo hizo, ¿no? Pero el final de los días de Salomón es triste. Dice, porque sus mujeres desviaron su corazón. Y qué pena, ¿no? Que un hombre sabio, con esa sabiduría que no era suya, era una sabiduría que Dios había puesto en él, su corazón fuese desviado. Y desgraciadamente esa historia se sigue repitiendo, ¿no? O se puede seguir repitiendo, y es muy importante que nosotros guardemos siempre nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. ¿Y cómo se hace eso, Rafael? Guardar nuestro corazón es tener esa relación directa con el Señor, sincera con el Señor. Señor, lo que tú digas primero. Señor, mi corazón no está para hacer lo que yo quiero. O sea, la intención de mi corazón no es hacer lo que yo quiero, es hacer tu voluntad. Pero eso tiene que ser diario, ¿eh? Porque la desviación del corazón no se produce de la noche a la mañana, sino es algo muy paulatino, progresivo. Y cuando te vienes a dar cuenta, estás haciendo cosas que tu corazón está en cosas que no están en el corazón del Señor. Y como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón habla la boca. Así que miremos de qué hablamos y sabremos dónde está nuestro corazón. Así es. Entonces es muy importante guardar nuestro corazón en el Señor. En el Señor, en lo que Dios quiere, en lo que a Dios le agrada, ¿no? En que vaya siempre en concordancia con la palabra del Señor. Y para eso hay que leer la palabra también, ¿verdad? Para eso hay que leerla, conocer bien la palabra. Y a veces es duro, porque nuestro corazón natural quiere hacer cosas. Claro, la carne te pide otras cosas. Te pide o desea cosas. Claro. Pero cuando nosotros deseamos sobre todo lo que Dios desea, Dios se ocupa de lo demás. Las añadiduras es labor de Dios. Qué bueno. Nuestra labor es que nuestro corazón sea limpio. Qué bueno. Y eso es muy importante. Y en el ministerio es muy importante, muy importante. En el ministerio donde quiera que estemos, si somos
cristiano, es muy importante. Si estás pensando en seguir al Señor, comienza por ahí. Dispón tu corazón. Es lo primero que hay que entregar al Señor. Señor, te entrego mi corazón. El corazón no es el músculo que bombea sangre, el corazón es nuestro interior, donde emana nuestros pensamientos, nuestros deseos, eso. Qué bueno. Tiene que ser de Dios. Hay que guardarlo, guarda tu corazón más que todas las cosas. Así Qué es. bueno, pues gracias Rafael por estas palabras. Ha Yo sido me las un aplico placer. para mí. Yo me las aplico Ha sido y un placer estar hoy aquí con todos vosotros y que alguien nos pueda conocer un poquito más. amén. Seguro que va a haber muchos que van a querer recibir la grabación del programa, que está hecho con mucho cariño y además con mucha naturalidad. No preparamos guión, Aquí no no hay preparamos guión, ¿no? nada. Aquí todo es espontáneo por la gracia del Espíritu Santo y la misericordia, para que veáis el corazón de la pastoral de Málaga, del precio que se tiene que pagar y de la sencillez, porque es posible que Dios nos ponga en preeminencia, pero el corazón tiene que estar humillado a los pies de Cristo y Así servir es. a los demás. Y cuanto más responsabilidad tienes, más hay que guardar tu corazón. Efectivamente. Porque más riesgo hay de que uno Se contamine. se envanezca o se contamine Uf. con cosas, ¿no? Si Amén. somos algo, es porque Dios nos lo ha permitido. Amén. Lo hemos recibido. Así que Amén, pues nos vamos a marchar ya porque el tiempo se ha acabado. Entonces, simplemente despedirnos hasta la semana que viene, si Dios lo permite, que podéis ver todos estos programas en iglesiadelmonte.com o también el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí podéis escuchar los programas de radio, los short time, predicaciones de los domingos, reportajes, vídeos, música, películas y mucho más en el canal de YouTube. Pues hermanos, amigos que nos escucháis y nos veis, que el Señor os bendiga mucho y hasta pronto, Rafael. muy bien, muchas gracias. Señor os bendiga. Hasta luego. Saludos.